Can Yaman está en boca de todos de nuevo. Y no por un nuevo proyecto, sino por algo que pasó con Demet Özdemir. ¿Se imaginan? La pareja que nos enamoró a todos, ahora parece que está pasando por un momento complicado. Vamos a destapar el salseo. Resulta que hace unos días Can Yaman tuvo un mal día, uno de esos en los que uno necesita el apoyo de su gente, ¿verdad? Pues resulta que Demet Özdemir no estuvo ahí. Y esto, ay amigos, ha disparado todas las alarmas. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Para ser honestos, uno esperaría que en un momento así, tu pareja, esa persona especial, esté ahí para darte un abrazo, para escucharte, para hacerte sentir mejor. Pero no, Demet brilló por su ausencia. Y esto no es solo una tontería, esto nos hace pensar. ¿Están las cosas tan mal como parecen? Muchos dirán que son cosas de pareja, que cada uno tiene su vida, sus compromisos, y es verdad. Pero cuando hablamos de Can y Demet, hablamos de una relación que al menos públicamente siempre se mostró súper unida. Se comían a besos en cada potocal, se dedicaban palabras preciosas en redes. Y ahora esto. Yo sospecho que hay algo más detrás de esta ausencia. ¿Será que las presiones de la fama les están pasando factura? Can Yaman es un torbellino, siempre en la mira, con proyectos por todo el mundo. Y Demet, pues también tiene su carrera, y muy exitosa. Tal vez el estrés acumulado, las expectativas, todo eso está haciendo mella. Pero vamos a ir más allá. ¿Podría ser que Demet ya estuviera cansada de la intensidad de Can? Él es un hombre apasionado, sí, pero a veces esa pasión puede ser abrumadora, ¿no creen? Quizás ella necesita un poco de calma, de espacio. Y este mal día de Can fue la gota que colmó el vaso, o quizás, la oportunidad perfecta para tomar distancia. También hay otra teoría, y esta es más oscura. ¿Y si esto es una estrategia? A veces las parejas famosas utilizan este tipo de distanciamientos para generar interés, para que se hable de ellos, para mantener la llama viva, aunque sea con un poquito de misterio. No me extrañaría nada, porque el mundo del espectáculo es así de retorcido a veces. Lo que sí es cierto es que la gente no para de comentar. En las redes sociales, se está armando un debate brutal. Unos defienden a Demet, diciendo que ella tiene derecho a su propio espacio y a no estar siempre disponible. Otros defienden a Can, diciendo que es normal necesitar el apoyo de tu pareja en un mal momento. La verdad es que no hay un consenso. Pero pensando en Can, ¿cómo se habrá sentido él? Imagina estar pasándolo mal, sintiéndote un poco vulnerable, y que la persona que más quieres no esté ahí. Debe ser un golpe duro, ¿no? Sobre todo si eres alguien que, como Can, se muestra tan abierto con sus emociones. ¿Y si miramos a Demet, qué la motivó a no estar? ¿Estaba realmente ocupada con algo ineludible? ¿O fue una decisión consciente de no acudir? Si fue lo segundo, ¿por qué? ¿Ya no siente lo mismo? Está empezando a dudar de la relación. Lo que yo veo es que esta situación es un reflejo de lo difícil que puede ser mantener una relación en el ojo público. Cada paso que das, cada ausencia, se analiza, se critica, se inventan historias. Es una presión enorme. Quizás ellos intentan proteger su relación de todo eso, y a veces, la mejor manera de hacerlo es creando distancia. Pero por otro lado, si realmente se quieren, si están enamorados, ¿no deberían estar ahí el uno para el otro sin importar las cámaras ni los flashes? Es la eterna pregunta, ¿qué es más importante, la imagen pública o la intimidad? Yo me inclino a pensar que hay algo más que un simple mal día. Creo que esta ausencia de Demet en el momento clave de Can es una señal. Una señal de que las cosas no están tan color de rosa como nos las pintaban. Ojalá me equivoque porque a muchos nos encantaba verlos juntos. Pero la realidad es que hasta ahora, no ha habido ninguna aclaración oficial. Y mientras no la haya, las especulaciones seguirán a la orden del día. Y nosotros pues aquí estaremos analizando cada detalle del salseo. Entonces la pregunta del millón es, ¿creéis que esta ausencia de Demet es un reflejo de problemas reales en la pareja, o solo un malentendido pasajero?